a temperatura constante también podemos decir. Por lo tanto, esto sería proceso a volumen constante y este es proceso a presión constante. Varos viene de presión y Cora de volumen. También se puede decir al proceso isocórico, también en algunos libros van a encontrar que dice proceso isométrico. Isométrico. Y aquí aparecen las definiciones de cada uno de los procesos que ya le acabo de mencionar. En realidad, los gases tienen tres variables. Los gases pueden variar su presión, puede variar su volumen y la temperatura. Entonces, los variables de estado de los gases serían presión, temperatura y volumen, que siempre varían los tres al mismo tiempo en la vida real, ¿verdad? Uno en mayor proporción y otro en menor proporción. Y aquí tenemos el resumen, ¿verdad? La ecuación general de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Bueno, ahora quiero pasar en la pizarra y mostrarle un poco. Entonces, una pregunta. Sí, ¿Cuáles eran las variaciones que tenían los gases? presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Variables de estado de un gas. Gracias, profe. De nada. Voy a esconderme un ratito de ustedes y voy a compartir nuevamente mi pantalla. Tarda un poco para abrirse, pero ya enseguida se abre y ya comparto con ustedes. Profe, Sí, nosotros todavía no dimos dinámica. No tenemos una sí, base sobre eso. sí, ya me dijeron sobre dinámica. Vamos a verle un espacio ahora para pasar a eso, porque ahora no vamos a necesitar todavía dinámica. Por eso que estoy avanzando con esto. Ya estoy. Ya enseguidita. Bien, ahora ven la pizarra, ahora. Le pongo igual que el cuaderno de ustedes. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Muy bien. Voy a escribirlo ahí y vamos a ver si podemos entender algo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta en el proceso termodinámico
Temperador. Aquí está. Bien. Procesos termodinámicos. Procesos termodinámicos. Aquí lo que vamos a tener en cuenta, la sustancia que vamos a analizar son los gases. Entonces va a ser gases. Entonces tenemos que saber cómo son los gases. En la clase de ciencia, desde la escolar básica, venimos manejando que los gases están formados por pequeñas partículas llamadas moléculas y que se mueven al azar en distintas direcciones, ¿verdad? Y eso hace también de que los gases sean una sustancia expansible, es decir, que siempre va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Siempre el gas va a estar dentro de un recipiente. Eso es importante tener en cuenta. Y por lo tanto puede variar tres cosas en el gas, ¿verdad? O en un gas. Puede variar su volumen, puede variar la presión que soporta y puede variar la temperatura. A esto le llamamos variable de estado de un gas. Entonces, cuando este gas se encuentra en un estado inicial, podemos llamarle estado 1, y luego hacemos variar cualquiera de estas tres magnitudes. Le aumentamos la temperatura, va a variar su presión y puede variar también su volumen a consecuencia de la variación de la temperatura. Entonces, ese estado 1 siempre va a pasar a otro estado, Entonces, vamos a ponerle a ese estado 2. Esto es importante ya tener en cuenta en la mente porque vamos a tener siempre una presión 1, una temperatura 1 y un volumen 1 que se refiera al estado inicial. Luego, cuando varíe una de las magnitudes, va a variar a consecuencia de las otras magnitudes y vamos a tener otra presión, otra temperatura y otro volumen. A eso le vamos a llamar, vamos a asignarle el número 2 al segundo estado o al estado final. Al estado inicial le vamos a asignar el número 1. Entonces, eso es importante distinguir bien. Y hay una ecuación que relaciona a este paso de un estado a otro, ¿verdad? Y a esta ecuación que relaciona se le conoce como ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. Esta ecuación general de los gases se expresa de la siguiente forma. El producto de la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 siempre se mantiene constante. Es decir, el producto de la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 va a ser igual. O sea que va a permanecer constante. Es temperatura 2. Va a permanecer constante. Y a partir de esta ecuación nosotros podemos deducir los análisis de las leyes de los gases. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte, ¿verdad? O Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte analizó el comportamiento de los gases a temperatura constante. La temperatura es constante, no varía la temperatura. Si no varía la temperatura, entonces va a permanecer igual la temperatura. Y si permanece igual la temperatura, este denominador se va a eliminar, ¿verdad? Se puede tachar matemáticamente cuando
tenemos dos denominadores en ambos miembros, se puede eliminar. Ustedes manejan muy bien la matemática. Por lo tanto, va a quedar la expresión presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ese es lo que descubrió Boyle-Mariotte, ¿verdad? Que el producto de la presión 1 por el volumen 1 siempre es igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Y esta relación matemática nos dice claramente, si leemos esto desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Esto quiere decir que si se mantiene constante la temperatura, la relación de la presión y el volumen es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Según la matemática, esta expresión nos dice que va a ser inversa. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento la presión, acá yo tengo una presión en el estado 1, y en el estado 2, si aumento la presión, el volumen va a disminuir. El volumen va a disminuir. El volumen 2 va a ser más pequeño que el volumen 1. Y eso sabemos en la vida real. Ahora, si yo tengo un inflador de bicicleta y cierro el pico de abajo y presiono el pistón, ¿qué va a ocurrir con el volumen de aire que está atrapado dentro del inflador? ¿Puedes repetir, profe? Voy a dibujar acá. Voy a hacer un pistón, ¿verdad? Vamos a suponer que este no tiene salida de aire hacia abajo. Y acá tiene un pistoncito, ¿verdad? Que se puede deslizar adentro. Acá está atrapado una masa de gas. Este aire sería, ¿verdad? Este sería la presión 1. Y acá adentro tenemos un volumen de aire, volumen 1. Muy bien. Luego pasamos al estado 2. Vamos a suponer que este cilindrito que dibujo acá, ¿verdad? Se encuentra a la misma temperatura. A la mismísima temperatura. Bueno, acá la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Qué ocurre con el volumen de aire que está dentro de este cilindro? Tiene menos espacio. Tiene menos espacio y por lo tanto decimos que el volumen 2 es más pequeño, ¿verdad? Entonces, el volumen 2 que está aquí adentro, el volumen 2 disminuye. Y eso es lo que quiere decir aquí matemáticamente Boyle-Mariotte, ¿verdad? Esta expresión de Boyle-Mariotte, si mantenemos constante la temperatura, siempre la relación entre presión y volumen van a ser inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Siempre y cuando la temperatura 1 sea igual a la temperatura 2. O sea que no hay variación de temperatura. ¿Se Profe, entendió? Sí, a mayor presión, menor volumen. menor volumen. A mayor presión, siempre menor volumen. ¿Qué pasa con el inflador? Yo presiono así, cierro el pico, presiono y el aire que está adentro se achica su volumen, ¿verdad? Luego suelto el pistón, le dejo de presionar y ¿qué pasa con el pistón? Está subiendo solo, el gas se expande otra vez, el aire se expande y como disminuyó la presión, tiene que aumentar su volumen. Aumenta otra vez su volumen de por sí solo, ¿verdad? ¿Se entendió lo que es esta ley? Y Sí, ese que profe. dijiste de temperatura 1 a temperatura, que es igual a temperatura 2. Temperatura 1 es igual a temperatura 2, significa que la temperatura no varió, permaneció constante la temperatura. Por eso que en esta expresión no aparece la temperatura, ¿verdad? La ecuación general aparecen los tres. En la ecuación de Boyle no aparece la temperatura. ¿Ya? Sí, profe. Excelente.
En la ley de Gay-Lussac, en la ley de Gay-Lussac, no aparece el volumen. En la ley de Gay-Lussac no aparece el volumen. ¿Dónde está mi pizarra? Un ratito. Acá está mi super pizarrón que se escapó de mí. Bueno, lo bueno que hay de esto es que puedo agarrar y llevar este lado y continuar aquí en la pizarra. Que en el colegio siempre fue pequeño para mí ese pizarrón. Muy bien. La ley de Gay-Lussac. Ustedes tienen el cuadernillo a mano. Yo no tengo los cuadernillos, profe. ¿No tenés? ¿Y ese que le envié no abriste? No, todavía no. Todavía no. Bueno, Gay-Lussac. Estos son dos personajes. Boyle Mario, entonces a temperatura constante. En la ley de Gay-Lussac, de esta expresión de la ecuación general, ¿qué no aparece? Si pueden mirar, ¿alguien me puede decir? El volumen. Volumen, profe. El volumen no aparece. Por lo tanto, la expresión matemática de esta ley va a ser, voy a ponerle una separación acá. Si no aparece el volumen, va a quedar la expresión general de esta forma. ¿Verdad? Eso significa que el proceso se desarrolló a volumen constante. Volumen es lo que se mantiene constante. Volumen constante. Y esta expresión, como no es, cuando la expresión matemática es un producto ambos lados, eso significa que la magnitud, la relación entre las dos magnitudes que aparecen allí son inversamente proporcionales. Y cuando la expresión es un cociente ambos lados, es decir, acá es una fracción entre P1 y T1 y al otro lado es una fracción entre P2 y T2. Presión 2 y temperatura 2. Esta es presión 1 y temperatura 1. Cuando hay un cociente ambos lados, eso significa que la expresión matemática indica que hay una relación de proporcionalidad directa. Acá era una proporcionalidad inversa. ¿Qué significa proporcionalidad inversa? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa, ¿verdad? Entonces, como acá la proporcionalidad es directa, cuando uno aumenta, el otro en consecuencia también va a aumentar. ¿Qué pasa? Si yo tengo un sistema, ¿verdad? Un gas atrapado en un recipiente y yo le proporciono calor, ¿verdad? Y elevo su temperatura. Vamos a suponer que estaba a una temperatura de 25 grados Celsius y elevamos su temperatura a 100 grados Celsius. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con su presión interna? ¿O qué va a ocurrir con la presión interna del gas? Se va a elevar también, profe. Se va a elevar también y eso significa directamente proporcional. Quiere decir que podemos nosotros leer esta expresión y decir lo que dice la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Así dice la ley. Y eso es leer nomás esta fórmula que está acá. Y acá, ¿cómo vamos a leer? Acá vamos a decir, Profe. a temperatura constante, la presión de un gas o el volumen de un gas es es inversamente proporcional a la presión que soporta, el gas, ¿verdad? El volumen es inversamente proporcional a la presión que soporta. Y acá es
la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que está donde está siendo sometida el gas. ¿Se entiende? ¿Puedes volver a repetir el que dijiste? El de a temperatura constante, el volumen, creo que es del otro. De Boyle Mariot. Yo le decía que si hay productos en ambos miembros, eso significa, si hay multiplicación de dos variables en ambos miembros, eso significa que la proporcionalidad es inversa entre esas dos magnitudes. ¿Qué significa inversa? Que si una de las magnitudes aumenta, la otra magnitud va a disminuir. Es decir, si aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. Si disminuimos la presión, el volumen va a aumentar. ¿Verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, podemos leer esta expresión matemática de la siguiente forma. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, dice. Así dice la ley. Es lo que dice esta expresión matemática. Y cuando hay Profe, una fracción, sí, el volumen de un gas es inverso a su presión. es inversa a su presión, o la presión es inversa a su volumen. ¿Se entiende, va? Sí, Sí, profe. se entiende. Ok. Si varía una de las magnitudes, si aumenta una de las magnitudes, si aumenta el volumen, ¿verdad? Eso implica que está bajando la presión. Si aumentamos la presión, obviamente va a disminuir su volumen, ¿verdad? Si vemos que un globo se está agrandando, es porque la presión que le rodea está disminuyendo, ¿verdad? Por eso es que el globo va ascendiendo y como va subiendo, va a ir disminuyendo la presión, en un momento dado va a explotar ese globo, ¿verdad? Porque se va aumentando su volumen. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos que tener en cuenta como ya entramos a analizar temperatura, la temperatura siempre tiene que estar, la temperatura cuando se va a analizar en física, en la temperatura absoluta. Temperatura, por lo tanto, va a ser ¿en qué escala? Temperatura en Kelvin. En Kelvin tenemos que analizar. ¿Qué significa eso? Que si tenemos la temperatura en grados Celsius, tenemos que pasar a Kelvin, ¿verdad? Y para pasar a Kelvin, ¿cómo era? Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Para eso hicimos la clase anterior. Si yo tengo la temperatura en el problema en grados Celsius, tengo que convertirlo en grados Kelvin y después resolver este problema siempre. La tercera ley de los gases es la ley de Charles. Ley de Charles. Profe, ¿Cómo? una duda. Sí, Hace rato en la ley de Gay-Lussac, vos dijiste que a volumen constante la presión de un gas es. la ley de Charles o la ley No, de en la Gay-Lussac. ley de Gay-Lussac. Sí, Ese. a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa eso? Que si aumentamos la temperatura, la presión va a aumentar también. Si disminuimos la temperatura, disminuye la presión. ¿Entendieron eso? Sí, Si profesor. aumenta la temperatura, Aument- disminuye, pues si aumenta la presión.
¿Cómo? Si aumenta Decimos, la temperatura, aumenta la presión. aumenta la presión. Eso significa directamente proporcional. Que si aumentamos la temperatura, la otra magnitud también aumenta. En este caso, la presión. Y si disminuimos la temperatura, obviamente la presión va a disminuir también, ¿verdad? Aumentamos una, aumenta la otra. Disminuimos una y disminuye la otra. Sin embargo, en la ley de Boyle es al revés. Si aumentamos la presión, disminuye el volumen. Y si disminuimos la presión, aumenta otra vez el volumen solo. Ahí es inversa. Una aumenta, la otra disminuye. ¿Se entiende, pa? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, porque ya a mí lo que me preocupa muchas veces nosotros queremos separar la ley de la expresión matemática. Es decir, saben resolver los problemas, pero no interpretan lo que dice la ley. Es importante que la expresión de la ley es la lectura de la expresión matemática. O sea que si yo sé la ley, debo ya automáticamente saber también su expresión, su ecuación matemática, ¿verdad? Porque acá me dice claramente que si la temperatura se mantiene constante, eh, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión. Y acá, a volumen constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta en este caso, porque es en la escala de Kelvin. ¿Podemos pasar a la otra ley? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Sí. entonces ley de Boyle y esta es ley de Gay-Lussac. Muy bien. La ley de Charles habla de una transformación a presión constante. La presión se mantiene constante. Entonces, en la ecuación de la ley de Charles, ustedes no van a ver la P, ¿verdad? Está en espera. Hola, ¿ustedes me escuchan? Hola, Ahora profe, sí, ahora sí profe. ya te escuchamos. Ahora no de vuelta, profe. Algo se colgó. Bueno, Ahora ya, profe, perdón. ¿me escuchan? Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, en la ley de Charles, ustedes van a ver que la ecuación es sin la presión, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Sí, profe. Sí, profe. Aparece volumen, volumen 1 sobre temperatura. Ahora no se te escucha otra vez, profe. ¿Alguien está en espera si Se te escucha entrecortado, profe. usted? No se te escucha otra vez, profe.
esta expresión, ¿ustedes me escuchan? A ver si se te escuchó. Si Ahora estás sí. hablando ahora, no. ¿No te escucha, profesor? Hola. La profe, ahora sí se te escucha otra vez. Sí. Trata nomás de hablar continuado, profe, vamos a decir así, anda. Es que desaparece todo lo de acá de mi team y eso. Solamente me queda mi cuadernillo en la pantalla. Y no aparece ni la aplicación de Team, ni mi pizarrón, ni nada. Nosotros podemos ver tu pizarrón. Qué facha. Bueno, Profe, la ley de Charles supongo va a ser la relación de proporcionalidad directa también, ¿verdad? sí, exactamente, a eso quería llegar. Vemos que la expresión es la misma que la ley de Charlie, o sea que es una fracción ambos lados, ¿verdad? Es una división ambos lados. Cuando es una división ambos lados, quiere decir que la proporcionalidad es directa, en este caso, ¿verdad? Es directa. Voy a ver un poco otra vez si me sale compartir nuevamente y completar esa explicación. Profe, Sí, y cuando es multiplicación ambos lados, la proporcionalidad sería inversa. bueno, le voy a mostrar cómo tiene que ser. Un ratito. En este caso vamos a guiarnos por eso. Un ratito. Mi pizarrón. Es que cuando voy a utilizar el pizarrón en línea es mucho problema. Cuando se utiliza en la aplicación es más práctico. Bueno, en este caso, Abrir eh, la pizarra. ahí ustedes no ven nada, ¿verdad? Se ve tu Yo aún pizarrón, no. pero no. La pizarra en blanco. Sí, en blanco se ve. Este no, ¿verdad? La ecuación que estábamos haciendo. No, profe. No. No, qué cosa. Es difícil. Voy a apagar mi cámara, a lo mejor así se aumenta más la velocidad.
Estábamos también. Ya se despertaron de la siesta, la gente ya se están conectando todo otra vez, parece. Es de lo que yo necesito compartir. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, Ahí profe. Ahí sí, sí, profe. Bueno, me estaban diciendo que si siempre va a ser así. Aquí tenemos, en este caso, cuando nosotros tenemos esta expresión general aquí, ¿verdad? Yo veo que P1 por B1 aparece aquí arriba, P2 por B2 aparece aquí arriba y abajo aparece la temperatura, ¿verdad? Si vamos a analizar la ley de Boyle, yo voy a taparle nomás este T1 y T2 porque eso se mantiene constante. Le elimino eso, ¿verdad? Le digo taparle en términos común y vulgar, ¿verdad? Le tapamos T1 y T2 y me queda la expresión de arriba solamente. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Y taparle significa eliminar. Matemáticamente decimos, tachamos los denominadores porque se mantienen iguales en ambos lados. Y me queda esta expresión. Tengo acá un producto de presión por volumen y presión por volumen. Quiere decir que la presión es inversamente proporcional al volumen, o el volumen es inversamente proporcional a la presión que va a soportar, ¿verdad? Muy bien. En la segunda ley, en la ley de Gay-Lussac, si nosotros le tachamos el volumen, si le eliminamos o le tapamos el volumen de esta ecuación general, me va a quedar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Y encontramos que esa es la ley, la expresión de la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué eliminamos el volumen? Porque el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, si son iguales en ambos lados y en ambos lados está en el denominador, podemos eliminar matemáticamente. Y decimos entonces que la presión que soporta un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y en la ecuación general, si tachamos la presión, si eliminamos la presión, me queda la expresión de la ley de Charles, ¿verdad? Y encontramos que nuevamente es una fracción entre el volumen y la temperatura. Volumen y temperatura en ambos lados. Por lo tanto, podemos decir que el volumen también es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Muy Sí, bien. profe. La ecuación general también nosotros podemos expresar de una forma más sencilla y van a encontrar que es productos también ambos lados, ¿verdad? Esta expresión, la ecuación general de los gases, también yo puedo expresar escribiendo presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, ¿ya? De esta forma también puedo expresar la ecuación general de los gases. Y en ese caso son todos, acá es producto y acá es producto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos temperatura 2 y acá tenemos temperatura 1. Que si pasamos la temperatura 1 hacia el lado donde está el estado 1, la temperatura 2 va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Se entiende, pa? O sea que esto estaba Sí. multiplicando acá porque estaba dividiendo en el primer término, ¿verdad? Y ahora la temperatura 2 que estaba dividiendo en el segundo término pasa multiplicando en el primer término. ¿Me entienden? Este es simplemente un despeje de esta ecuación principal que tenemos aquí. Sí se ¿Alguna... comprende, profe. ¿Se comprende? Sí. ¿Alguna duda o consulta?
¿Qué tenemos que hacer? Profe, ¿puede volver a repetir la ley de La ley de los gases. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar los problemas de proceso termodinámico de transformación de gases? Identificar el estado 1 del gas y sus tres variables, ¿verdad? Identificar el estado 2 y los valores de sus variables en el estado 2. ¿Cuál es la incógnita? Identificar cuál es la incógnita, qué es lo que vamos a buscar, y luego observar si no varía ninguna, o sea que, perdón, si varía todas las magnitudes, si varía tanto en el estado 1 en el estado 2, entonces aplicamos la ecuación general. Si se mantiene constante la temperatura, entonces aplicamos la ley de Boyle-Mariot. Si se mantiene constante el volumen, aplicamos la ecuación de Gay-Lussac. Si se mantiene constante la presión, aplicamos la ley de Charles. ¿Ya? Repito la ley. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, ¿verdad? La ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La ley de Charles. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Ya? Sí, profe, se entiende muy bien. Muy bien. Eso es En la todo. ley de Gay-Lussac, Sí, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. claro. Ya está, En ya, el- gracias. en la ley de Charlie se aumenta la temperatura que ocurre con el volumen. Aumenta. Aumenta también porque el gas se va a expandir. Cuanto más calentar se expande, ¿verdad? ¿Qué pasaría con un envase de un desodorante axilar, ¿verdad? Que ya se usó todo, pero se quedó una, una porción de gas dentro de ese envase y tiramos al fuego. ¿Qué ocurre? Va a explotar. Vale, va. Explota. Explota. Porque aumenta la temperatura, aumenta también la presión y como el volumen no puede aumentar porque es un envase rígido, va a soportar ese material, porque ustedes saben que cada material tiene una resistencia límite, va a aguantar hasta donde aguante su resistencia y luego no aguanta más y revienta porque tiene que aumentar su volumen, el pobre gas, ahora tiene que aumentar su volumen y explota. Eso es lo que ocurre. Alguna vez los muchachos seguramente saben que su pelota no tiene que guardar debajo de la cama o debajo de un mueble o en un lugar así debajo de por ahí. ¿Qué ocurre con la pelota si ponemos debajo de la cama o Se debajo de un desinfla. mueble? Se desinfla, decimos. ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye la temperatura y por ende disminuye el volumen de aire que está dentro de la pelota y también disminuye la presión y aparentemente se desinfla esa pelota. Pero si esa pelota sacamos y ponemos en el sol un rato, ¿verdad? Se va a calentar la masa de aire que está dentro de la pelota y va a volver a aumentar su volumen y va a volver a tener la presión necesaria para que esa pelota sea otra vez aparentemente inflada, ¿verdad? Pero es la misma masa que está adentro. ¿Qué ocurre con un envase de gaseosa, por ejemplo, que ya se tomó todo un envase descartable? Se tapó todo y se puso dentro de la heladera. Después te va a encontrar en qué, cómo está esa botella de plástico. ¿No le ocurrió alguna vez, eh? No, profe, la No, verdad que no. Nunca. Pongan un poco una botella, bien una botella así normal en el afuera, tapa bien una botella de esos
blanditos, no son esos envases de Coca-Cola que es resistente. Hay uno Nico y esos que son plásticos blandos. Y se tapa bien y meter en la heladera. O meter en el congelador si es posible para que se enfríe más rápido. Y van a ver qué ocurre. No les voy a contar para que ustedes se Profe, la sorprendan. botella vacía. La botella vacía nomás. Supongo se va a achicar porque la Sí, temperatura va a se disminuir. aplasta. Se Sí. aplasta muy bien. Ahí alguien ya vio alguna vez. ¿Verdad? Se aplasta. Y si no vieron, prueben en su casa, prueben, metan en el congelador una botella de plástico vacío, tapan bien y meten ahí. Una vez se aplasta solo. Pacha, ¿verdad? Bien, eso es todo lo que yo puedo decirles de la ecuación general de los gases, de los procesos termodinámicos. El nombre que se le otorga a este. ¿Cómo se llamaría este proceso en donde se mantiene constante la temperatura? No sé, profe. No, el proceso se llama proceso, proceso. Ya me encanta este pizarrón porque tengo todos los pin. Este se llama proceso isotérmico. Proceso isotérmico. Cuando se mantiene a la, cuando la temperatura se mantiene constante. Iso significa igual y térmico viene de temperatura. Igual temperatura quiere decir eso. Cuando se mantiene constante el volumen, el proceso se llama proceso isocórico. Proceso isocórico o también se dice isométrico. Proceso isométrico. Y cuando se mantiene constante, pues, cuando se mantiene constante la presión, cuando se mantiene constante la presión, el proceso se llama proceso isobárico. Isobárico. Varos es presión. Iso es igual. Isobárico significa la misma presión. Aquí tenemos. Proceso isobárico. Barómetro se llama el instrumento para medir la presión. Bien, ¿tienen alguna consulta más? No realmente, Creo, profe. no. Bueno, entonces nosotros tenemos, ustedes tienen ahí el video de los docentes nacionales también que explica paso por paso los ejemplos a resolver que está en el ejercitario. Y yo quería eh, agregarle a eso, creo que tengo por aquí el libro de Buongiorno. Voy a mirar si tengo a mano, ya le muestro la página y todo, de los problemas y quiero que hagan como recursos auxiliares o como problemas complementarios, digamos, ahora, para que no sea muy light en nuestro tema de procesos termodinámicos. Ok. Yo sé que ustedes son
Fanáticos de Buongiorno. Ven, ya tiene otra pinta acá, ¿verdad? ABTC Sésamo. Ahí está la transmisión del calor de lo que le hablaba la otra vez. Tienen todos Buongiorno. Había más problemas de aplicación de calor también. Aquí está la ley de Boyle. Temperatura constante de la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, presión por volumen siempre es constante. Profe, Sí, vos dijiste que la aquí- temperatura se analiza en la escala Kelvin. sí. ¿Y Siempre hay que ese en pasar a qué la escala. ley? En ambas leyes, donde vas a utilizar temperatura, tanto en donde vas a usar temperatura, tanto en la ley de Gay-Lussac o la de Charles, la temperatura tiene que estar en la escala de Kelvin. En todos los problemas que analice de termodinámica. Aquí aparece la ecuación general del estado 1 y el estado 2 del cual yo le hablaba. Aparece el problema de aplicación. Es importante también mencionar la equivalencia de la presión. La presión se mide en atmósfera. Y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso no le mencioné. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso tiene una ¿A equivalencia. cuánto equivale, profe? ¿Cómo? ¿A cuánto equivale la presión? Una atmósfera, un ATM, es igual a 760 milímetros de mercurio. Voy a anotar esta acá en la pizarra también para que se quede en... Ok. Voy a poner acá. V es volumen. P es presión. T, temperatura. Bueno, el volumen se puede expresar en litro, en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. La presión se mide en atmósfera o se puede medir también en pascal o también en milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio. Y la temperatura vamos a medir en grados Kelvin. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Un ATM es igual a 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Y es igual a 100.000 pascales. 10 a la quinta pascal. Y la transformación de la temperatura, la conversión de la temperatura de Kelvin a... ya tienen aquí, ¿verdad? Kelvin es igual a grados Celsius más 273.
todas estas explicaciones que yo le estoy dando aquí también aparece en el video, en el audiovisual que le compartí ahí en Team. Una profesora, una docente nacional voluntaria le explica todo esto, cómo se convierte y demás cositas. Pero cualquier dudas pueden anotar y aclaramos en la próxima clase también. Dale, profe. ¿Ok? Si no hay más consultas, yo quiero dejarle a que trabajen y puedan entregar después su trabajo. Le di tiempo hasta el lunes para la entrega. Por ahí si hay consulta a la mitad de semana, mañana, pueden escribirme. Si es que no estoy en clase, les voy a responder enseguida. Y si estoy en clase, una vez que encuentre su mensaje, le voy a responder. Está Dale, genial, profe. profe. Ok. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Hoy estamos 23 conectados. Es una cantidad bastante considerable. Hay algunos que no se habrán conectados, tendrán sus razones. Espero que se cuiden. La situación no está muy bien en nuestro país. Hoy he visto que escasea el oxígeno. Por más de que haya respirador, por más de que haya médicos y dispositivos, si no tenemos suficiente oxígeno, igual podemos perder la vida. Así es que a cuidarse y a cuidar a sus familiares. Que Dios le acompañe y nos vemos el próximo jueves. Dios mediante. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta el jueves. Igualmente. Una duda, profe. No. Chao, chao. Profe,